El populismo. El concepto de populismo tiene diferentes miradas que es necesario analizar. Para contextualizarlo, el populismo surge en América Latina después de la crisis de 1930, en la que se presenta un entramado de crisis: la del capitalismo en el centro del sistema mundial, la del modelo agroexportador y la de la oligarquía como forma de Estado. Para algunos autores como Laclau, Arditi y Panizza, el populismo es la esencia de lo político, o rasgo o dimensión de la política moderna. Pero denominarlo así es un término por un lado amplio y por otro poco profundo, ya que esta categorización no puede dar una explicación a este tipo de Estado. Según Francisco Weford, es un estado de compromiso social. A esta mirada adhieren Cardoso, Faleto, Vilas, Mackinnon, Petrone y Ansaldi, que no creen que populismo sea simplemente un modo de construir lo político. En América Latina, el populismo acompañó el surgimiento político de las masas en las condiciones creadas por la crisis de la dominación oligárquica y de la crisis de la idea. El liberalismo ya estaba siendo cuestionado desde Europa por el fascismo y por el comunismo. Es por eso que el populismo se apoyó en una alianza entre el Estado, la burguesía nacional y el proletariado urbano, industrial y en algunos casos, como el mexicano, pudo abarcar a los campesinos, que en definitiva fue lo que lo convirtió en un Estado fuerte. Una de las principales características es que su composición social es policlasista, en la que participaron mayormente las clases populares. En la visión de Weford, el sistema populista es una estructura institucional de tipo autoritaria y semicorporativa, con políticas de tendencia nacionalista, antiliberal y antioligárquica. La economía también postula una tendencia nacionalista e industrialista. Los modelos más representativos en América Latina son el cardenismo, el peronismo y el varguismo. Para Olivera, un aspecto central del populismo es el del establecimiento de nuevas formas de relación entre el capital y el trabajo, a fin de crear fuentes internas para la acumulación. Por eso se hace presente una legislación laboral favorable a los trabajadores. Así se crea una alianza entre la burguesía industrial y los trabajadores urbanos. Del mismo modo, en México pudo verse el mismo fenómeno, aunque el proceso revolucionario social fue decisivo. Otra característica es la relación ambigua con el capital extranjero, porque al estar atravesado por la ideología nacionalista, es también antiimperialista, pero no anticapitalista, y también anticomunista y antisocial. El articulador de estos discursos fue el líder carismático, que conquistaba el apoyo de las masas. En general se dirige a ellos en términos de pueblo y trabajadores, que a su vez se presentan como opuestos al burgués y el proletario. También, en algunos estados, el populismo está ligado a la Iglesia, que permanece cercana a estos gobiernos. Otra característica es que las demandas populares se expresaron por mediaciones corporativas, en especial a través de los sindicatos. A su vez, una ampliación de los derechos sociales. María Elena Capelato indica que el populismo produjo un cambio en el patrón organizador de la ciudadanía. En este sentido, el ciudadano trabajador desplaza al ciudadano individuo. El carácter democrático de los populismos privilegia los derechos sociales, aunque en algunos países como México el derecho de ciudadanía política femenina fue reconocido recién en 1953. En Brasil se puso en práctica una extensión de los derechos políticos a las mujeres después de 1945. En Argentina, la universalización del sufragio con la extensión del voto a las mujeres en 1947, además de ampliar los derechos sociales. Tanto Vargas como Perón promovieron estas acciones, pero en el caso de Cárdenas no necesitó hacerlo, porque ya estaba sentado en la Constitución de 1917. En Brasil, en la Carta de 1934, se estableció la intervención estatal en la economía a través de la nacionalización de la explotación de las riquezas del suelo y subsuelo, participación de la implementación de industrias estratégicas,
la seguridad nacional y el desarrollo del país. De este modo, el Estado competía para regular el mercado de trabajo y consagrar derechos sociales como la autonomía sindical, la jornada de 8 horas, la educación, la protección de la maternidad, la infancia, la juventud y las familias numerosas. Con la nueva Constitución se otorgaron otros derechos como, por ejemplo, la participación de los obreros trabajadores en las ganancias de las empresas, el descanso semanal remunerado, la asistencia a los desempleados, la indemnización del trabajador despedido, previsión social para enfermos y ancianos, se reconoció el derecho a huelga, etc. Otra característica del populismo fue la creación de partidos políticos desde arriba, fuertemente identificados con el Estado y con el líder. Dentro de este nuevo pacto social, el clientelismo se basa en la reciprocidad, no es una imposición desde arriba. Otro elemento del populismo es el componente autoritario, que surge como crítica a este sistema. Pero sus componentes democráticos y antiliberales no pueden caracterizarse ni como autoritarismo ni como dictadura. De hecho, permitieron la participación igualitaria del pueblo en la política. En este contexto es muy importante el vínculo líder-masa y la dimensión ritual de la participación popular. En México, asegura Arnaldo Córdoba, eran las organizaciones las que constituían al partido. En cuanto a los empresarios, el Estado los organizó en torno a la Ley de Cámaras de Comercio e Industria o según los órganos de colaboración con el Estado. En cuanto a las visiones más críticas del populismo, una de las características, según Arditi, es que el fenómeno puede ser algo más peligroso que un modo de representación, o también lo llama una perturbación de la democracia, que incluso puede interrumpirla. Para Vilas, democratización y autoritarismo conviven y se tensionan en cada experiencia populista. En cambio, Weford sostiene que en el populismo las clases dominantes ejercieron su dominación, pero que ese dominio estaba amenazado, es decir, que tuvo limitaciones. Además, agrega que el sistema se legitima a través de elecciones y partidos, con lo cual no puede ser comparado con un gobierno autoritario como por ejemplo el fascista. Este tipo de Estado despreció las instituciones democrático-liberales, fue militarista y agresivo internacionalmente, fue xenófobo, es decir, que mató a muchas personas por ser diferentes, y pensaba en una raza superior, con una política represiva. Nada de esto podemos encontrar en el populismo. Puede decirse que el populismo fue una de las formas históricas que asumió el Estado y el régimen de gobierno de tipo democrático que incluyó a las masas ausentes en los regímenes oligárquicos. Para Carlos de la Torre, esta participación de los sectores populares es un problema, porque siguen a los líderes carismáticos que dividen a la sociedad en dos campos antagónicos y no permite el reconocimiento del otro, ya que ve a la oligarquía como un enemigo. Para eso propone, en vez de confrontar, dialogar. En cambio, Ansaldi sostiene que populismo es un modo de representación de la democracia política. En la visión crítica de Arditi, estos movimientos perturban los procesos políticos, porque consiste en la movilización de masas. La razón por la que muchos consideran al populismo una amenaza, aunque sea solo eso, es que mediante el líder hay una integración de las masas que son manipuladas. Para Portantiero, esto no es así, ya que el populismo como experiencia de clase nacionalizó a las grandes masas y les otorgó ciudadanía. Fundó para ello un terreno de lo nacional popular como principio articulador de la política de masas.